En la frontera entre México y Estados Unidos, donde la pobreza se mezcla con el sueño americano y la violencia se esconde detrás de promesas vacías, surgió una historia que marcó a toda una generación. 3 niños nacidos en la miseria de un pequeño pueblo de Chihuahua se convirtieron, en menos de 2 décadas, en los hombres más temidos por gobiernos, policías y cárteles rivales. Suscríbete y dale a me gusta para ver más historias interesantes. Y recuerda que los monstruos más aterradores son las personas. Parte 1. Los comienzos, 1989-1997. En un pequeño pueblo fronterizo llamado Ciudad Guerrero, en el estado de Chihuahua, la vida siempre se desarrolló bajo la sombra del gran vecino del norte, Estados Unidos. Era un lugar de mercados bulliciosos, migrantes que iban y venían, y una interminable corriente de contrabando que atravesaba la línea divisoria. Allí nacieron 3 hermanos que, años después, serían conocidos en todo el continente. Sus nombres, Emilio, Mateo y Diego Salgado. Su madre, Carla, trabajaba en una lavandería para mantener a la familia, mientras que el padre desapareció cuando el pequeño Diego apenas tenía 2 años. Crecieron en la pobreza, pero no más que otras familias de la zona. Nadie podía imaginar que esos 3 niños, con los años, serían el nombre que agentes de la DEA, el FBI y la FGR pronunciarían en voz baja, los 3 reyes. Desde pequeños mostraron personalidades muy diferentes. Emilio, el mayor, era frío, calculador y siempre pensaba 2 pasos adelante. A los 10 años ya revendía mercancías del mercado a turistas estadounidenses, regresando siempre con más dinero del que había llevado. Mateo, el hermano del medio, era su opuesto, carismático, impulsivo y con un talento natural para hablar. Tenía la habilidad de inspirar confianza y miedo a la vez. Diego, el menor, vivía bajo la sombra de los otros 2, pero poseía una mente prodigiosa para la tecnología. A los 12 años ya reparaba radios viejos y diseñaba aparatos improvisados para escuchar conversaciones a distancia. A mediados de los años 90, el norte de México estaba sumido en una guerra sangrienta entre los cárteles de Juárez y Sinaloa. La frontera se convirtió en tierra de nadie, pero también en una mina de oro para quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Los hermanos Salgado empezaron con contrabando menor, cigarrillos, alcohol, ropa barata. Más tarde, armas. Todo cambió en 1997, cuando su madre murió de tuberculosis. Emilio, con apenas 18 años, juró que su familia nunca volvería a ser pobre. Ese juramento marcaría el inicio de su ascenso criminal. Parte 2. Primeros tratos, 1998-2001. La muerte de Carla dejó una herida profunda. Emilio asumió el rol de líder y buscó directamente a una pequeña banda local que controlaba un cruce hacia El Paso, Texas. Su mente analítica pronto entendió algo: mientras los grandes capos se destruían entre sí, el verdadero poder estaba en el transporte seguro y constante. Comenzaron trabajando para un narcotraficante menor conocido como El Gato, trasladando marihuana por rutas desérticas. Mateo se encargaba de reclutar jóvenes del barrio, usando su carisma para convencerlos de arriesgar la vida por dinero rápido. Diego creó un sistema de radios codificados y aparatos de visión nocturna hechos con piezas de segunda mano. En solo 2 años, su red se expandió. Controlaban cada callejón y cada informante del sector. En 1999, surgió un mito. Aparecieron rumores sobre un grupo de adolescentes misteriosos que se hacían llamar los 3 Reyes. Nadie conocía sus rostros, pero todos reconocían su símbolo, una corona pintada con aerosol en las paredes de los barrios pobres. En 2001, los hermanos dieron su primer gran golpe. Organizaron una emboscada contra El Gato y eliminaron a toda su gente en una sola noche. El cuerpo del capo apareció dentro de su coche y su almacén de armas desapareció. Por primera vez, los informes de la policía mexicana y la DEA mencionaron a un grupo juvenil desconocido que estaba tomando el control del Corredor Sur. Parte 3. El ascenso, 2002-2006. A principios de los 2000, los 3 Reyes se convirtieron en leyenda. Emilio estructuró la organización como una empresa moderna, cada zona tenía un responsable, los ingresos se lavaban a través de autolavados y tiendas de electrónica. Mateo, por su parte, creó un sistema de lealtad basado en la comunidad, financiaba fiestas, daba dinero a las familias de los caídos y se mostraba como un protector del pueblo.
Diego se dedicó a la tecnología, desarrolló códigos encriptados para la comunicación, compró los primeros drones a través de páginas de Estados Unidos, algo revolucionario en 2004, y comenzó a experimentar con sistemas de vigilancia. En 2005, ejecutaron un movimiento que dejó atónitos a sus rivales y a las autoridades, atacaron simultáneamente 3 estaciones de policía en diferentes ciudades fronterizas. No mataron a los oficiales, solo robaron documentos y dejaron una nota. Sabemos quiénes son. Ahora ustedes saben quiénes somos. La DEA calculaba en 2006 que el grupo movía más de $50 millones al año. Pero más importante aún era su influencia política. Mediante sobornos, comenzaron a influir en elecciones municipales y en contratos públicos. Mientras otros cárteles se destruían en guerras internas, los Tres Reyes crecían en silencio, expandiendo su imperio como una corporación multinacional. Parte 4. América conoce sus nombres, 2007-2010. Hasta 2007, en Estados Unidos solo algunos agentes federales habían escuchado hablar de ellos. Todo cambió con la masacre de Laredo. En marzo de ese año, la policía encontró un tráiler abandonado con 19 cuerpos en su interior. Todos tenían el símbolo de la corona marcado a fuego en el pecho. No había drogas ni dinero, solo un mensaje de terror. Las cadenas CNN y Fox News transmitieron imágenes en vivo. Por primera vez, el mundo escuchó el nombre, Los Tres Reyes. Estados Unidos entró en pánico. Era la prueba de que un nuevo cártel estaba dispuesto a desafiar abiertamente a las autoridades norteamericanas. Mateo se enamoró de la fama. Empezó a grabar videos propagandísticos, donde hablaba de corrupción en ambos gobiernos y se presentaba como un líder revolucionario. Estos videos circulaban en la Deep Web y a veces llegaban a YouTube, provocando debates y miedo. Su carisma transformó su imagen en la de un héroe para algunos sectores pobres de México. Diego, mientras tanto, diseñó una red de túneles subterráneos cruzando la frontera. Algunos tenían sistemas de ventilación y pequeños vagones sobre rieles, lo que sorprendió incluso a ingenieros militares. En 2009, la organización alcanzó su punto máximo. Controlaban más del 70% del tráfico de metanfetaminas hacia Estados Unidos. El FBI creó un grupo especial llamado King Hunters, Cazadores de Reyes, con un único objetivo: destruir a los hermanos Salgado. Ese mismo año, sus rostros aparecieron en la lista de los más buscados, junto a terroristas internacionales. Parte 4. La fractura, 2011-2015. El poder absoluto trae paranoia. En 2011 comenzaron las tensiones internas. Emilio quería transformar el cártel en un negocio semi-legal, invirtiendo en bienes raíces y empresas limpias, alejándose de la violencia. Mateo soñaba con ser un líder visible, casi un guerrillero mediático. Diego se concentraba en sus sistemas tecnológicos, pero se sentía cada vez más ajeno a la brutalidad de sus hermanos. En 2012, Mateo ordenó la ejecución de un aliado histórico sin consultarlo con Emilio. Ese acto provocó la primera guerra interna dentro de la organización. Por primera vez, los Tres Reyes perdieron el control de algunas rutas, mientras el cártel de Sinaloa aprovechaba la debilidad para avanzar. En 2013, el FBI y la Marina Mexicana lanzaron la Operación Corona Rota. Arrestaron a más de 200 miembros, incautaron toneladas de droga y armas. Aún así, los hermanos lograron escapar. Su desaparición alimentó rumores. Algunos aseguraban que estaban construyendo una fortaleza secreta en las montañas de Chihuahua. Parte 6. La caída, 2016-2019. El año 2016 marcó el principio del fin. Diego, cansado de la violencia, intentó salir del negocio. Contactó secretamente a agentes de la DEA, ofreciéndoles información a cambio de una nueva identidad bajo el programa de testigos protegidos. Mateo descubrió su traición. La noche del 3 de abril de 2016, Diego desapareció. Su cuerpo nunca fue hallado. Algunos creen que Mateo lo mandó ejecutar, pero otros sostienen que Emilio logró sacarlo del país y esconderlo en Sudamérica. Mateo lo declaró públicamente como traidor, utilizando su desaparición para consolidar su poder. En 2017, la organización sufrió su primer gran golpe logístico. Un tráiler cargado con metanfetamina fue interceptado en Texas y los conductores se rindieron sin luchar. El FBI obtuvo información valiosa sobre la estructura interna del cártel.
En agosto de 2019, las Fuerzas Especiales Mexicanas, apoyadas por drones estadounidenses, rodearon una lujosa villa cerca de Ciudad Juárez. Mateo murió en un intenso enfrentamiento. Emilio fue capturado vivo. Sus interrogatorios se transmitieron por televisión nacional. Con voz fría y calmada, narró años de corrupción y violencia, pero jamás mencionó a Diego. Parte 7. El legado, 2020, actualidad. Hoy, Emilio Salgado cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Mateo se convirtió en un símbolo de brutalidad, su rostro con una corona aún aparece en murales y grafitis de varias ciudades fronterizas. Sobre Diego circulan todo tipo de leyendas. Algunos dicen que murió aquella noche de abril, otros aseguran que vive bajo otra identidad en Canadá o Sudamérica, observando el mundo a través de redes que él mismo diseñó. Los Tres Reyes ya no existen como organización, pero su historia marcó a México y a Estados Unidos. Para algunos, son la prueba de la profunda corrupción que une a ambos países. Para otros, son simplemente tres chicos pobres que desafiaron al sistema y lo pagaron con su sangre. Epílogo. En una bóveda secreta del FBI se guarda una fotografía que nunca se ha mostrado al público. En ella aparecen tres niños frente a una casa humilde, Emilio, Mateo y el pequeño Diego. No hay coronas, ni armas, ni sangre. Solo tres hermanos sonriendo, sin saber que un día serían conocidos como los hombres que pusieron a América de rodillas. Mirando esa imagen, uno entiende que la historia de los Tres Reyes no es solo una crónica de crímenes y violencia, sino una tragedia humana sobre cómo la pobreza, la ambición y la falta de oportunidades pueden transformar a tres inocentes en monstruos temidos por naciones enteras.